Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este podcast que lleva como título El amoníaco como refrigerante natural. Quisiera, antes de empezar este capítulo de podcast, recitar esa frase que dice que la refrigeración es como un buen amigo, siempre va a estar ahí para refrescarte en momentos difíciles. Como ahorita les comentaba, este capítulo lleva como nombre el amoníaco como refrigerante natural. Primeramente, sabemos que hoy en día es tendencia los refrigerantes naturales. El amoníaco es uno de los refrigerantes más eficientes a nivel industrial. Está compuesto con componentes naturales que incluso encontramos en nuestro propio medio ambiente. Esta es un compuesto químico que se compone por nitrógeno e hidrógeno, lo cual es NH3, que lleva un átomo de nitrógeno y tres de hidrógeno. Por aquí también tenemos a un invitado muy especial, al ingeniero Gildardo Yáñez, que él también se especializa en refrigerantes naturales. Ya lo hemos visto en diferentes conferencias, el cual dado en ASHRAE y R se mueve en muchos métodos. Mi estimado, igual si te puedes presentar. Bien, mi nombre es Gildardo Yáñez, yo soy especialista en refrigeración y bueno, también tengo oportunidad de pertenecer a algunas de las asociaciones como lo que es ASRAE, LIAR, que es el Instituto de toda la Refrigeración Natural, y también en el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de la Ciudad de México. Ok, para mí realmente es un privilegio estar ahorita colaborando con él porque nos da demasiada información, demasiadas normativas que hay al utilizar este refrigerante, ya que no contribuye a los refrigerantes de efecto invernadero. Y yo creo que hoy en día tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Hay mucho técnico, ingeniero, que aún no conoce ahorita este tipo de refrigerantes o aún tienen ese tabú, ese miedo de tomar la decisión de trabajar este tipo de refrigerante porque han investigado un poquito y dice que es demasiado peligroso. Y yo creo que sí es algo riesgoso trabajar este refrigerante, pero con la capacitación podemos disminuir ese riesgo. Sí, de hecho, en nuestro país, para poder trabajar en el amoníaco es indispensable o es obligatorio tener capacitación en lo que es la parte de, por ejemplo, para poder estar dando mantenimiento o estarlo operando, estarlo supervisando, en verdad se tiene que primero tener que tener capacitación, se debe de haber programas de certificación específicamente diseñados para el manejo seguro del amoníaco. Por ejemplo, el Instituto Internacional de toda la Refrigeración Natural sí tiene este tipo de capacitaciones. Digamos que es la única organización de la que tengo conocimiento que opera en el país que ofrece ese tipo de capacitación. Aquí hay un ingeniero que es miembro también del IAR, de este instituto, y pues ahí están, se ofrecen las capacitaciones, se tienen los estándares y de ahí pues, se puede uno empezar a entrenar sobre de todo en cómo monitorear los sistemas, porque también los sistemas de amoníaco requieren de monitoreo constante para que no tengamos los escapes, podamos tener todas las medidas de seguridad. De hecho, nosotros tenemos un marco regulatorio nacional que incluye NOMS y normativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que son las que, por ejemplo, hay una para regular los tanques a presión y ahí viene, por ejemplo, si el equipo tiene dióxido de carbono, se tiene que cumplir con ciertas normas y si tiene amoníaco, también tiene que cumplir con ciertas normas. Es importante recalcar eso porque comúnmente existe en la actualidad también personas que quieren agarrar tendencia y quieren fabricar sus propios recipientes aún sin certificación. Yo creo que todo eso sí se tiene que tomar en cuenta porque no podemos instalar cualquier recipiente que no esté certificado por código ASME también, porque eso es algo que no podemos evadir porque podemos traer grandes problemas, incluso tentar con la vida humana. Es correcto. Todo lo que tiene que ver con el amoníaco tiene que ir certificado, todo, todo. Y también en muchos de los equipos, bueno, sobre todo válvulas, cualquier parte que está en contacto con el sistema, debe de cumplir con una certificación y de igual forma también se debe de estar reponiendo, aunque la válvula esté bien. Por ejemplo, hay unas
que se tienen que reponer cada 5 años. Así esté en perfectas condiciones la válvula, se debe de cambiar, porque eso es lo que nos dice la normativa. Hay unas válvulas de alivio que hay que estarlas cambiando, ni siquiera dice la puede recalibrar. Básicamente es, si se opera, se cambia, y si no se operó, también. 5 años y se cambia. Fíjate que esa parte sí quiero retomarlo y recalcarlo un poquito, ingeniero, porque me ha pasado, bueno, yo soy técnico en refrigeración y actualmente llevo 12 años trabajando esta gran industria que la verdad para mí ha sido un privilegio poder escoger este ramo de la refrigeración. Y en unas plantas, omito marcas, y ellos hicieron a un lado ese protocolo de realizar el cambio a 5 años de vida de esta válvula de seguridad. Entonces, dice, pues todavía aguanta, no hay problema, no se ve desgaste, se ve íntegra, está en un lugar donde no le pega la intemperie. Pero una vez que el sistema se destabilizó un poquito, incluso no llegó a la presión de apertura, esta válvula se liberó. Incluso sin llegar al rango de apertura, por así decirlo, ciertas válvulas están diseñadas hasta soportar 350 PSI. Este sistema llegó hasta 200 PSI y logró liberarse esta válvula sin haberse cambiado por el tiempo determinado que estaba ya O sea, establecido. se activaron los protocolos de evacuación. Exactamente. Se activaron los protocolos de evacuación. Y bueno, y aquí una pregunta. ¿Qué tan difícil es purgar los gases no condensables de un sistema de amoníaco? Difícil, si es manualmente, si sabes el procedimiento, no es complicado manualmente, pero tienes que seguir su protocolo, claro, el uso seguro de amoníaco, tanto usar tu equipo de protección personal adecuado. Pero yo pienso que el realizar una purga manual vendría siendo también una mala práctica, que el deber ser siempre es tener purgadores automáticos en nuestros sistemas. ¿De acuerdo? ¿Y para qué tan complicado es o qué tan sencillo es estar manteniendo los niveles de humedad abajo en los sistemas de amoníaco? En el sistema de refrigeración, yo pienso que siempre antes de ingresar amoníaco a tu sistema, tenemos que realizar una muestra de calidad del amoníaco, qué tanta pureza tiene el amoníaco antes de ingresar a tu sistema. Y tenemos que tener deshumidificadores por si llegamos a ingresar humedad a nuestro sistema. ¿Cómo podemos ingresar humedad? Pues cuando, por ejemplo, tenemos un sistema de baja presión manejando presiones negativas para un sistema de baja temperatura y nuestro compresor tiene daño en el sello mecánico por no haberse cambiado a tiempo en sus horas de operación, pues por ahí vamos a estar ingresando gases no condensables y también humedad al sistema. ¿Y se siguen ocupando los compresores reciprocantes en amoníaco o ya la mayoría optaron por ocupar, por ejemplo, los compresores de tornillo? Yo creo que sí se ha visto un gran crecimiento en utilizar compresores tornillos porque se ha dicho que en la línea de refrigeración con amoníaco los compresores tornillos son más eficientes que uno de pistones. Es al contrario en el lado de CO2 que también es un refrigerante natural. Este, Se ven todavía compresores tornillos dependiendo el sistema que se vaya a operar y la carga térmica que se vaya a operar. Va mucho dependiendo de la ingeniería que se Sí, de hecho, en los 90 existía, bueno, igual esto ya no existe, pero había una planta de Mycom con fundición en Cibac, en Cuernavaca. Y ahí me tocó poder ir a tomar capacitación en cómo se armaban y se desarmaban los compresores reciprocantes de amoníaco. Bueno, eran unos compresores 8D, grandísimos. Sí. Y me acuerdo que era complejo estar sacando el cigüeñal y luego hacerles todo el overhaul, que se llama, y luego volverlos a hacer funcionar, ¿no? Y sí era complejo ponerlos a funcionar, ya que estaba la instalación, había que regresarlos a su lugar. Y es muy fácil decirles, bueno, pues nada más saben la tubería de la descarga y la de la succión y ya Sí. funciona. Y la verdad es que no, eso es lo que dice un libro y lo que dice el manual. Pero ya cuando uno está enfrente de los equipos, ya la regla cambia. Y me acuerdo que también, y eso sí no se me olvida, alinear las bandas. Eso también es una operación compleja incluso, bueno, yo no trabajé muchos años en el amoníaco, pero sí me acuerdo que eran bastante complejos estar alineando bandas,
Porque bueno, también las bandas dicen, pues se pueden las bandas. No, porque son equipos muy pesados, motores grandes, y hay que estarlos alineando. Sí, tienes que hacer demasiada maniobra para poder realizar la alineación. Y yo pienso que sí es importante tener tu plan de mantenimiento para saber en qué momento nosotros tenemos que estar haciendo las revisiones de la tensión de bandas o el por qué se desajustó la banda. Ya ahí tenemos que ver si el exceso de vibración es por el motor o por tema mecánico del compresor. En este caso, cuando se habla de un compresor de pistones. Y algo que mencionaba ahorita el ingeniero, cada equipo trae su manual de usuario, su especificación, su ficha técnica. Me ha tocado desarmar compresores Sabrue y cada este tipo de compresores traen su manual. Pero en una empresa me tocó que decías, voy a empezar a realizar el torque de mi camisa o de mi biela y le preguntabas a uno, él te decía 30 libras, 35 libras, el otro te decía 40, y tú decías, pues a quién le haga caso, al que le vas a hacer realmente caso va a ser el manual del fabricante, es el que te dice la especificación para que tu compresor se vuelva eficiente y no vayas a dañarlo cuando este esté en operación. Porque sabemos que así como también es un refrigerante que te ayuda mucho en ahorro energético, es demasiado eficiente, pero también si un error humano se comete, pues nos puede traer un costo muy, muy elevado. Y de hecho, a mí me gustaría saber cuando se le va a cambiar una válvula de expansión o le van a cambiar, van a intervenir una parte del sistema, lleva más válvulas que los sistemas tradicionales cuando son sistemas que cuando va circulando el amoníaco, o sea, tienen forma de, por ejemplo, de tener una cámara, desviar el refrigerante para otro lado y poderla intervenir de manera segura. Cuando se va a realizar un servicio, una válvula de refrigeración con amoníaco, fíjate que hoy en día se ha optado por válvulas compactas. Diferentes marcas ya lanzaron esas líneas de trenes de válvulas compactos. ¿A qué se refiere? Que en un solo módulo llevan todo el componente, válvula de bloqueo, válvula selenoide, válvula de expansión y su filtro en un solo módulo que solamente utilizas dos soldaduras para poder ensamblar este tipo de válvulas. Uno de ellos son, por mencionar algunas marcas Danfoss, Heinzen, o sea, hay demasiadas marcas que ya tienen esos tipos de, de componentes, pero te facilitan mucho el trabajo porque cierras las dos válvulas de bloqueo y solamente desfogas la más mínima cantidad de refrigerante. Te ahorra tiempo, no es tanto de que voy a evacuar toda una línea de 5 metros, 6 metros. Eso te ayuda mucho a poder facilitar tus mantenimientos en los sistemas de refrigeración. Sí, de hecho, aquí ay, se me apagó la pantalla. Aquí con respecto del amoníaco, lo que aquí nos mencionaba Víctor, perdón, Josué. José, ¿es José Victory? Josué Victory. José, Josué Victory. Josué Victory. Bien. Así es. Por ejemplo, aquí los datos que yo conseguí, bueno, el amoníaco se viene ocupando desde 1830, que básicamente es cuando empezó a desarrollar la refrigeración por compresión de gas, que es la que tenemos al día de hoy. Y este se ocupa básicamente desde el siglo XIX, estamos en 1830, y aquí sigue el refrigerante. Y de hecho encontré otro dato, porque luego se dice, bueno, es que lo mejor es que lo hagamos con un refrigerante natural. Aquí, por ejemplo, los datos que tengo es que la eficiencia energética de un sistema de amoníaco es de un 10 a un 15% mayor si la comparamos contra la de un refrigerante sintético. También, bueno, su impacto de calentamiento global es cero o menor a uno. Y básicamente también es un refrigerante más económico. Aquí algo que tienen las instalaciones en amoníaco es que duran muchos años. El dato que tengo aquí es que pueden durar hasta 30 años los equipos de amoníaco. Así que pues esos que se instalaron en los 90 seguramente todavía siguen en Sí, operación. También los sistemas en amoníaco, nosotros en promedio, en nuestro país y en muchas partes, sobre todo en los países de México y América Latina, no los vamos a encontrar cuando el proyecto rebasa de las 350 toneladas de refrigeración. Ahí es donde ya conviene o ya salen los números para instalar un sistema con amoníaco como antes o anterior, y antes me refiero que podría ser antes de que llegáramos al 2010 y antes de que apareciera el dióxido de carbono en los sistemas de refrigeración, pues ahí el amoníaco
podíamos encontrar proyectos de 125 toneladas de refrigeración hacia arriba. Ahí ya era territorio del amoníaco, porque ya era, o es todavía siendo muy caro hacerlo con un refrigerante sintético. Hoy en día, de 130 a las 330 toneladas, 325, 350 toneladas de refrigeración, ya se hacen con dióxido de carbono. El dióxido de carbono se ocupa para hacer el sistema de baja temperatura y con el sistema de amoníaco se ocupa para condensar el dióxido de carbono. Y con el glicol de ese sistema de amoníaco de baja carga se hace el sistema de media temperatura. Hace unos meses fui a una visita, les voy a decir, en un rascacielos, bueno, es un edificio, no es un rascacielos, pero en donde está instalado, que es la ciudad de Costa Rica, es un edificio como de 30 pisos. Ahí sí ya es mucho para el promedio de altura de los edificios de ese país, de esa ciudad. Y ahí había dos equipos de amoníaco para hacer el sistema de aire acondicionado. Y los colocaron hasta la parte de arriba, porque bueno, en caso de un escape, el amoníaco es más ligero que el aire, se va a ir hacia arriba del amoníaco, pero ahí en instalaciones de ese tamaño se ocupan los sistemas en amoníaco. Pero sí, el sistema de aire acondicionado rebasaba de las 350 toneladas de refrigeración. Es un edificio de una aseguradora, no, es una química muy grande de allá bueno, es una empresa global y ahí tienen sus equipos de aire acondicionado, pero los hacen con amoníaco y todo automatizado. Y eran compresores de tornillo. Yo ya casi, o más bien ya no he visto compresores reciprocantes de bandas trabajando con amoníaco, como que eso ya quedó atrás. Sí, ya casi, casi, digamos que es la última opción que se maneja ya en refrigeración con amoníaco. Sí, cabe de recalcar lo que decía ahorita el ingeniero, es que hay sistemas de amoníaco para sistemas de aire acondicionado. Incluso para la industria plástica se utilizan los chillers de amoníaco para poder generar agua helada y esta agua helada poder enfriar el molde de la inyectora y poder realizar la solidificación del plástico y entregar una figura o una pieza con mayor calidad. Entonces vemos que esta industria ya está abarcando demasiado, o sea, el mundo del aire acondicionado, refrigeración, conservación y congelación. Y es muy interesante cómo dos refrigerantes naturales pueden hacer una gran eficiencia, como ahorita lo mencionaba, el CO2 en el sistema tipo cascada. Entonces, como complementario, el CO2 lo puedes bajar hasta menos 40, menos 45, incluso hasta menos 50. Vuelve más eficiente en el lado de baja cuando se hace, por ejemplo, un proceso de congelación de pechuga. Ingresas a tu primer procedimiento, que es un túnel de sellado, y posteriormente se va a un IQF para poder formalizar esa pechuga, perdón, y ya cuando sale un producto terminado, sale de mayor calidad para poder continuar una buena cadena de frío. Y eso es de los que vemos en tierra, porque hay mucha de la flota pesquera de nuestro país lleva sus compresores de refrigeración en amoníaco y los llevan en alta mar. Y ahí andan viajando con los sistemas de amoníaco. Sí, 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 sí. De hecho es algo que no, los que vivimos en las ciudades no vemos esa parte exacto. Sin embargo, pues la industria pesquera también viaja refrigerada, porque bueno, digamos que ahí se da el primer preenfriamiento, ¿no? Se pesca, se meten a las cámaras, hay unas que son de hielo, pero el hielo en alta mar, ¿cómo creen que se hace? Se tiene que hacer con sistemas de refrigeración y viajan con sus cámaras para poder estar almacenando la pesca. Y hay barcos que, bueno, ya los grandes, que llevan instalaciones en amoníaco adentro del barco. O sea, imagínense el riesgo que hay luego, pues ahí andan ahí pescando, pero no, van viajando, hay embarcaciones que viajan con sus sistemas de refrigeración en amoníaco. Imagínense si no se respetan las medidas de seguridad, que bueno, quizás cuando estamos en tierra, pues nos salimos de la planta, pero en un barco, ¿cómo le hacemos?
Justo ese tema que también quería abordar ahorita en este podcast es sobre la seguridad. Ahorita hablaba sobre la industria pesquera, que aquí en México igual como mencionaba, se da mucho lo que es allá por Sonora, por Veracruz, que son los puertos donde llega este tipo de producto y se considera ya productos frescos porque así como se pescan ya van a continuar la cadena de frío. Y ahorita nos damos cuenta qué tan importante es el amoníaco, esta línea industrial. Entonces, hablando un poquito de seguridad, sabemos que en un buque o en un barco el sistema va en un cuarto de máquinas muy cerrado. Entonces, nosotros tenemos que tener protocolos de seguridad muy precisos, como son los sensores de amoníaco. Sensores de amoníaco se tienen que poner en puntos estratégicos para nosotros salvaguardar la vida del operador. Pero el operador también tiene que estar entrenado por si alguna vez puede haber algún percance o se puede presentar alguna pequeña fuga de amoníaco, pueda tener la habilidad de solventar esta parte. Porque ¿en qué consiste un entrenamiento? Pues desde que se sepa poner el equipo de protección personal. Sí, de hecho, con respecto a lo del tema de seguridad, las concentraciones superiores a las 300 partes por millón pueden ser mortales, y mientras que las concentraciones entre del 15 al 27% en aire pudieran llegar a formar mezclas, pues diría que inflamables, y dependiendo de dónde están, se pueden convertir en mezclas explosivas porque alcanzamos entonces los límites de concentración. Por eso tenemos que, cuando estamos trabajando con amoníaco, tenemos que respetar todas las medidas de seguridad, porque bueno, 300 partes por millón realmente es poco, pero con poco quedamos, podemos perder la vista porque se lleva el agua, Sí, se combina. te derrite la retina como tal. Exacto, derrite. Sí, se lleva la retina Sí, y nos produce quemaduras, no sé si de segundo o de tercer grado, hasta tercer porque grado. inmediatamente como se combina el amoníaco con el agua, nos deshidrata y produce las quemaduras. Fíjate que algo que muchas personas igual se tienen miedo a todo esto que ahorita estamos mencionando y te dice, yo ya no quiero saber nada de refrigeración con amoníaco porque me están hablando puras cosas malas, pero que el amoníaco deja de ser, digamos, peligroso cuando tú te capacitas y déjame decirte que aún con una parte por millón, el amoníaco ya es perceptible. Ya puedes tú saber que hay un problema en tu sistema de refrigeración, aún con la más mínima concentración, ya vas a saber que algo hay raro en tu sistema. No ocupas de que, tengo que llegar hasta 300 partes por millón para que yo detecte una fuga. No, su olor es tan penetrante, es tan fuerte que vas a identificarlo de una manera inmediata. Sí, de hecho, una de las características que tiene el amoníaco es el aroma autoalarmante. Bueno, nosotros les decimos autoalarmante, ¿no? Como el mercaptano que lleva el gas butano, para que sepamos que ahí traemos igual, aquí lleva su aroma, porque bueno, si lo utilizáramos normal, pues no lo detectaríamos, sería inodoro e incoloro, y no queremos, podríamos estar en presencia de una sustancia muy tóxica. De hecho, este refrigerante en el estándar 34 de ASHRAE se considera como un refrigerante B2L. Los que son A, clasificación A, son los que utilizamos en refrigeración o hemos ocupado siempre. No son tóxicos y no inflamables. Pero ya vimos que ya vienen los A2L, que no son tóxicos, pero ligeramente inflamables. Y también tenemos los A3 que sí son inflamables, no son tóxicos, pero son inflamables, como los hidrocarburos o todos los refrigerantes naturales. Pero el amoníaco pertenece a la columna de la letra B. Y ahí lo que empieza con B, todo es tóxico, hacia arriba de tóxico para lo que sigue de tóxico. Y ya cuando le ponen B2L, significa que es tóxico y ligeramente inflamable. Lo que significa que si se nos empieza a escapar el amoníaco y alcanzamos la concentración en la que digamos que el amoníaco ya no se vuelve tan amigable, ya es tóxico, pero además le seguimos subiendo la concentración, pues realmente podemos poder generar una atmósfera de gas inflamable. De hecho, de hecho lo que dicen es que explota, yo les podría decir básicamente se llega a prender. Sí, por Y si ejemplo, llega a explotar, yo he llegado a ver unos fotos llega, que dicen que explota. sí, puede llegar a pasar siempre y cuando alcance el punto de ignición, que en este caso puede ser un cortocircuito que sí llega a una temperatura demasiada alta y sí puede ocasionar.
pero comúnmente si hay un fuego común, no es parte de la combustión como tal, ¿verdad? Entonces, esa parte de la seguridad siempre tiene que estar bien implementada para aquellas personas que trabajan refrigeración en amoníaco e incluso aquellas que son dueñas de estas plantas como hieleras, sistemas de producción de carne, entre otros, tienen que estar siempre informados sobre la seguridad. Entonces, también hay algo muy importante sobre las normativas que ahorita mencionabas. Por ejemplo, el IAR también te dice que cada tubería debe de estar identificada, que, por ejemplo, si es de alta presión, si es vapor, si es líquido, el sentido de flujo. Todas esas normativas tienen que tener tu sistema para que sea más seguro también. Sí, también van unas, ¿cómo les llaman a las banderas? Para que Los conos de viento. los conos de viento, exacto. Explícanos cómo funciona un cono de viento o qué debemos hacer. Imagínense que estamos en amoníaco y nos dicen a todos, vean el cono de viento y para dónde tenemos que caminar. Pues nosotros tenemos que ir hasta hacia el sentido del aire, no, pues no podemos ir contra el aire, ¿no? Porque tú, o sea, si va para allá el amoníaco, tú no vas a buscar hacia donde va el amoníaco, O tú sea, tienes que ir el cono de viento nos va a ayudar apuntando hacia donde dónde va el debemos aire. Oye, Ok, si por ahí, oye, mi cuarto de máquina está allá, está fugando por allá, oye, yo no voy a ir por allá porque me voy a topar, el amoníaco de prácticamente me voy a frente. topar el amoníaco en la cara, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es punto clave. ¿Para qué? Porque algún técnico va a llegar a una planta y solamente va a ver, pues, saludando a la bandera, ¿verdad? Pero sin saber que realmente es algo importante que puede salvar tu vida. Entonces se llama cono de viento ¿Cuánto y de hacia donde apunta el cono es a donde debemos de movernos y no hacia el otro Sí, lado. siempre tiene que ser si tu punto de fuga está hacia enfrente de ti, tú tienes que moverte hacia donde no vaya, hacia que no se te dirija hacia ti la fuga de amoníaco. Siempre tienes que, pues, irte a Exacto. donde no te topes al amoníaco. Al monstruo de frente, Sí. por supuesto. Y, y bueno, ¿y qué tan difícil es aprender a trabajar en amoníaco? Porque bueno, en mi caso, pues trabajo así de los naturales, pues sería con los hidrocarburos. Eh, pero el amoníaco no sé qué tan difícil sea aprender a trabajar con el amoníaco, porque una cosa es que yo me lea los reglamentos, que les diga lo de los conos y que pues todo va a estar bien, pero eso es aquí en un papel o en un documento. ¿Qué tan difícil es aprender a entrarle a trabajar en amoníaco? Porque para el hidrocarburo yo les podría decir que se puede aprender rápido en refrigeración sintética. Rápido son 4 años, ¿eh? 4 o 5 años. Sí, fue el tiempo que me tomó a mí agarrar el oficio, literal. Eso fue lo que me tomó a mí, que decir, bueno, más o menos ya estoy bien, me tomó como 4 o 5 años. ¿Y el amoníaco qué tanto tiempo, por ejemplo, qué tanto tiempo me va a faltar? A ver No, si le entro de una vez y tengo tiempo todavía. fíjate que no es tan complicado siempre y cuando nosotros partamos de los fundamentos básicos de la refrigeración. Yo creo que ese es punto clave, siempre va a ser clave los fundamentos básicos de la refrigeración, porque eso nos va a ayudar a determinar los problemas que se encuentran en un sistema de refrigeración. Me refiero a los fundamentos en saber el ciclo básico de refrigeración, las propiedades del amoníaco, equipo de protección personal, métodos de seguridad. Todo eso nos va a ayudar a poder facilitar una operación segura de amoníaco. Perfecto. Ahora otra pregunta. ¿Cómo puedes identificar si te están vendiendo amoníaco o te están vendiendo un amoníaco barato que no es amoníaco? Fíjate, ¿O tienes tienen proveedores específicos? Uno me no imagino puedo que es decir Pemex. marcas porque no me No, patrocinan. pero imagino que hay Pero uno, sí hay marcas, sí, vamos sí, a decirlo así, marcas reconocidas. marcas reconocidas exactamente. Sí, antes de, como ahorita le mencionaba, antes de que tu amoníaco ingrese al sistema, se hace una prueba de pureza con una probeta, ¿sí? Se tiene que evaporar totalmente su 100% y no deja rastros de humedad. Significa que es un amoníaco 100% puro. Si deja rastros de humedad, si deja hasta 1 o 2 mililitros de humedad, significa que el amoníaco ya viene contaminado. Muchas empresas lo que hacen es, voy a llamar a un transporte, a una planta nodriza para yo poder evacuar todo mi amoníaco que tengo en mi sistema para poder trabajar
y que me lo almacenen. Pero si una empresa lo usa para poder resguardarlo, significa que ya trae contaminación ya de un sistema. Pero hay empresas que dicen, bueno, pues a mí me sale más fácil pues que resguardar este amoníaco, pero vendérselo a aquella planta. Y tú lo aceptas sin prueba o de pureza, pues ya no supiste qué es lo que te están vendiendo como O tal. sea que en el amoníaco es una práctica común recuperar todo el amoníaco, Sí, trasvasarlo a un tanque y poderlo mover hacia otro así, lado para sí, darle mantenimiento. así Bueno, una es. intervención. Sí, puedes contratar un transporte, una pipa nodriza se le llama, para poder extraer todo el amoníaco que tienes en tu sistema. Lógico que cuando vas a hacer este tipo de procedimientos siempre debes de pedir de que este tanque o este recipiente venga en vacío, o sea, se haga un procedimiento de vacío para asegurar que no tenga humedad este recipiente. Todo eso tiene que ir de la mano porque si no, pues también te traen un tanque con humedad y contaminan todo, o sea, y pierde eficiente el sistema. Entiendo. Y aquí, por ejemplo, en México, pues aquí Josué nos dijo que había proveedores. Hay países como, por ejemplo, Honduras, ellos tienen que importar el amoníaco de Guatemala. Yo creía que, no sé, como es un refrigerante natural, pues había en todos los países, ¿no? Pero no, resulta que no en todos los países hay amoníaco y el amoníaco lo tienen como una sustancia controlada. No cualquiera puede estar importando amoníaco a los países donde no se produce. Incluso una vez estaba platicando con una persona que me contactó ahí por redes sociales. Me decía que hay países que no te venden el amoníaco en su totalidad puro. Algunos manejan hasta 60% de pureza y eso también nos quita mucha eficiencia en los sistemas. Un amoníaco con mucha humedad determina a provocar corrosión en el sistema mecánico. Provoca corrosión en los componentes mecánicos de las válvulas y eso genera un gran desgaste. ¿Y qué ocasiona eso? Que ya no tengamos un sistema automatizado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una válvula solenoide que está diseñada para controlar un flujo y ya presenta un desgaste, cuando esa válvula le pide al PLC cerrar, pues no va a sellar totalmente y va a seguir pasando flujo. Entonces, el que tengamos un sistema contaminado con la humedad nos da mucho problema también. Entiendo. ¿Y qué tan difícil es deshidratar el sistema una vez que está contaminado con humedad? ¿El procedimiento que es? ¿Se tiene que cambiar todo el gas o se puede darle, no sé, cambiando deshidratadores o haciendo vacío y se puede controlar? Existen hoy en día deshumidificadores que se instalan, se injertan en el sistema para que por ahí pasa el amoníaco, capta la humedad y se purga lo que es el condensado o el agua que genera el sistema. Entonces es parte del mantenimiento, parte del plan del mantenimiento, pero hay muchas personas, hay muchas dueños de empresas o encargados del mantenimiento que dicen, omiten esa parte de instalar un deshidratador o un deshumidificador en el sistema, que dicen, no, pues solamente me estorba o me ocupa espacio, sin saber que puede volver más eficiente tu sistema, sin saber de que va a evitar esa corrosión dentro de tu sistema mecánico del sistema. Entiendo. ¿Y esos purgadores hacia dónde apunta la salida? O sea, ¿los conectas directo a, por ejemplo, un Siempre, tubo y vas al exterior o se descargan en algún depósito? no, siempre se interrumpen por la línea de líquido, que es donde más podemos captar la humedad Y del ahí van sistema. descargando De ahí sigue su cabezal, se injertan sobre la línea. y lo que van retirando del refrigerante, ¿dónde se coloca? Se tiene que canalizar a un depósito, donde especialmente se traslade a residuos peligrosos porque no se puede tirar esa agua porque, aclaro que el amoníaco sí no contamina nuestro ambiente, o sea, no hace daño a la capa de ozono, pero si nosotros tiramos esa agua amoniacada a un río, ahí sí podemos dañar el O ecosistema sea, el marítimo. agua amonacada se considera como un residuo peligroso Así y es, requiere de un tratamiento para disposición especial. final. Ujú, ¿Ok? Muy bien. así es. Bueno, pues ya yo creo que está muy buena Exacto. la plática, pero creo que ya nos estamos pasando a ver. Adelante.
Adelante. Perdón por interrumpir, pero los estaba escuchando ahorita cuando dijiste que injertabas los deshidratadores al sistema, porque yo no trabajo con amoníaco. Si injertas muchos deshidratadores, ¿no elevas la presión o no generas una restricción? ¿Y no se genera caída de presión si colocas muchos deshidratadores? No, no creo. Yo creo que eso se base a un cálculo ya de ingeniería para ver qué tanta pérdida de presión vamos a tener o qué problemas nos va a dar, pero base a eso se tienen que hacer diferentes complementos o diseños también. Por eso se contrata el lado de ingeniería para hacer el cálculo qué tipo de deshumidificador vas a poner en el O sistema. sea, que en un sistema de estos no puedo llegar, pues creo voy a- que le falta un deshidratador. Exactamente. O sea, sí es necesario ponerlo, pero siempre es llevar de la mano, por ejemplo, el técnico te dice, oye, yo ya descubrí o me di cuenta que el sistema ya tiene humedad. El primer aviso es dárselo a tu persona siguiente, al encargado de tu área, por ejemplo, uno como técnico, hablando técnicamente, ¿verdad? Porque en este mundo se mueve tanto el lado técnico como el lado de ingeniería. Yo actualmente estoy en el lado técnico y de ese lado nos damos cuenta todo el problema que ocasione cualquier mínimo detalle que hay en la refrigeración industrial con amoníaco. Entonces, yo como técnico, mi deber ser es reportar que mi sistema ya tiene humedad. Una, eliminar las malas prácticas que se generan con los técnicos. Esto que le decía ahorita de que cambiar el sello mecánico de compresor, entre muchas cosas más que cuando abres tu sistema hay humedad, hay que hacer su vacío correcto, o sea, todo realizar nuestras buenas prácticas, empezamos desde ahí. De ahí reportar que si ya mi sistema tiene mucha humedad, comentarle al que está arriba de nosotros, oye, hay que mandar a hablar al lado de ingeniería para ver si podemos instalar un deshumidificador y cuál sería el indicado y en qué ramal lo vamos a instalar. Yo creo que todo eso es un procedimiento, es una secuencia que se tiene que llevar sin omitir también al técnico, que es el que te da la información prácticamente de lo que está pasando en tu sistema. Entiendo. Por ahí tiene una pregunta de qué lado. Gracias. A otra pregunta, pásele para que venga, pásele. Súbase. Ahí está la cámara, que lo vean. Ingenieros, una pregunta. Una pregunta. Hablabas de sistemas de compresión con amoníaco, pero ¿cuál es la diferencia del sistema de compresión con amoníaco y los sistemas de absorción? ¿El sistema es igual? ¿Tiene el mismo uso, la misma finalidad? ¿O cómo sería esa parte? Fíjate Perdón. que se ha tocado mucho el tema porque creo que hace mucho tiempo se utilizaban, fueron los primeros Gracias. que se utilizaban antes de la compresión, que había refrigeradores. De hecho, aquí mi buen estimado tiene un refrigerador de amoníaco que se mueve a través de este tipo de Absorción. mecanismo, exacto, de absorción, que a través de un combustible logramos mover el amoníaco. Lo calentamos y a través de diferenciales de presión se Sí, empieza de a hecho, mover. producimos Tienes refrigeración, que traerlo, bro. pero ese son de los primeros que hubo y no es por compresión de gas. Y sí son viables. En los 80s había de esos todavía, 80s y los 90s eran de la marca Servivar, y eran así chiquitos, pero esos de absorción se siguen ocupando porque pues son de refrigeración, digamos que de los que no se ocupan, donde usted vaya a instalar un proceso que le sobre vapor. Es una planta y que es un subproducto de la planta sea vapor. Por eso los encontramos en las cervecerías y en las refresqueras, porque ahí, sobre todo en las cerveceras, su proceso les produce vapor como un desperdicio. Con ese vapor de desperdicio hacen funcionar el sistema de absorción y con eso producen el sistema de refrigeración. Ahí hay empresas que ni siquiera tienen amoníaco, sí son las cerveceras muy grandes, pero ocupan esos, ahí donde se aplican esos sistemas de refrigeración. Pero esos sí son 100% ecológicos porque no ocupan refrigerante, literal. Y sí son de los primeros. Yo llegué a ver unos, bueno, lo que he leído, que los primeros eran con ácido sulfúrico. Pero ya saben que en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, que se estaba empezando a desarrollar la tecnología de la refrigeración, cualquier gas, el que fuera, cualquier forma que pudiera enfriar, ya saben cómo son. Vamos a probarlo, a ver
¿Cómo nos va? Y uno de ellos fue con ácido sulfúrico. Gracias por su pregunta. Ah, no, perdón, usted dígale, gracias por... Muchas gracias por... Ya me estoy adueñando del No, podcast. no, es parte, es de los dos, este espacio, la verdad, de todos ustedes que nos escuchan. Sí. Se absorbe, pues se llama de absorción, y lo va cambiando. Pum. De hecho, es que esos sistemas sí son, pero para sistemas de fusión muy grandes. O sea, por arriba de aquí serían 400 toneladas de refrigeración hacia arriba, pero donde son viables es donde se tiene vapor, o sea, que estás produciendo vapor y que lo tienes que liberar como pérdida, un subproducto que ya no sabes qué hacer con él. Ahí es donde se aplican esos sistemas, porque tienes la energía para estar haciendo el proceso de absorción. Sí, ahí es donde sale tener ese tipo de equipos. Por eso no en todas partes hay sistemas de absorción. Tienen que ser industrias muy grandes. Sí, industrias muy grandes se ocupa el sistema de absorción. Bueno, yo creo que vamos a terminar ya este capítulo porque yo creo que ya nos pasamos un poquito. Está muy bueno. Muchas gracias por estar aquí presente en este capítulo de podcast llamado La Amonia Podcast. Un privilegio, un gustazo estar con usted, profe. La verdad que yo me considero seguidor del ingeniero porque le digo que cuando yo comencé a estudiar refrigeración, yo veía sus videos. Yo veía sus videos en ese tiempo que él salía en un video, le decía con una bata como cremita verde, que hablaba sobre las buenas prácticas de refrigeración y haciendo este comercial, pues invitando a todos los técnicos que realizamos buenas prácticas de refrigeración. Y si quieren capacitación, acá el ingeniero también realiza capacitaciones. Sus Sí. redes sociales, ¿cómo lo podemos encontrar? Ahí me encuentran como gildardoyañez.com. En LinkedIn, en mi blog, y en Facebook me encuentran como especialista en refrigeración. Muy bien, y a mí me encuentran en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok como Refrigeración Josué Victory y en Facebook como Refrigeración Industrial Josué Victory. Y es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias.